amigas, amigos, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, que nos vamos a encontrarnos. Voy a pedirles que me permitan leer un texto para dar respuesta a las declaraciones de ayer. Luego de leer este texto, empezamos con los comentarios o ya lo poco que hay que decir, porque tanto Jesús como Armando han tocado el tema del libro. Yo también voy a referirme a eso, aunque de manera breve, porque el propósito es que ustedes conozcan el libro. Yo voy a tratarles un asunto del libro, pero que tiene que ver con lo que estamos haciendo para transformar al país. El documento que quiero dar a conocer dice así: respecto a las expresiones hechas por Felipe Calderón el día de ayer, quiero puntualizar lo siguiente. 1. Con absoluta seriedad y bajo protesta de seguir actuando con honestidad y congruencia, sostengo que si no nos hubiesen robado la presidencia de la República en 2006, no sería Brasil el ejemplo a seguir de desarrollo y buen gobierno, sino nuestro querido México. Es decir, si se hubiese respetado el voto ciudadano, en nuestro país habría crecimiento económico, empleo, bienestar, tranquilidad y seguridad pública. 2. Como desgraciadamente se impuso a la mala el grupo de potentados que no piensa en el país ni le importa el destino del pueblo, se continuó con la corrupción, con la política de pillaje, y hoy estamos padeciendo las consecuencias y atravesando por una de las peores crisis de nuestra historia. No hay crecimiento económico, no hay empleos, y lo peor, estamos inmersos en una profunda crisis de miedo, de inseguridad y de violencia que afecta a todos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. 3. Es muy lamentable que Felipe Calderón, quien fue impuesto por una funesta camarilla culpable de la tragedia nacional, en vez de pedir perdón a los mexicanos por el desastre actual, siga optando por la mentira, la confrontación y la ofensa a millones de mexicanos que no se dejaron engañar, a los que llama fanáticos y quienes, en uso de sus derechos y libertades consagradas en la Constitución, siguen expresando su decisión y trabajando para transformar a México por la vía pacífica, hasta derrotar en buena lid a la oligarquía y establecer una auténtica democracia que permita que las riquezas de México se distribuyan con justicia y se utilicen para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población. 4. Por lo que respecta a la frase acuñada por los publicistas Dick Morris de Estados Unidos y Antonio Solá de España, de que yo era un peligro para México,
Reitero que dicha frase fue eficaz para manipular e infundir miedo en algunos sectores, porque la mafia del poder controla la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo a la televisión y en particular a Televisa, que se encargan de repetir mentiras para tratar de convertirlas en verdad, como se hacía en la época de Adolfo Hitler. En otras palabras, en una sociedad democrática, con medios de comunicación no sometidos a grupos de intereses creados, dicha frase no tendría ninguna relevancia. Tan es así que luego del fraude electoral de 2006 en Estados Unidos, el mismo publicista Morris, asesor de McCain, candidato a la presidencia de Estados Unidos del Partido Republicano, aplicó la misma frase diciendo que Obama era un peligro para Estados Unidos, y allá, por haber mayor pluralidad en el manejo de los medios de comunicación, no tuvo ningún efecto. Además, esa frase no refleja la realidad de nuestro país y es del todo burda y ofensiva, al grado que ni siquiera me atrevería a usarla en contra de Calderón, como nunca lo he hecho, repitiendo que Calderón es un peligro para México. ¿Cómo? A pesar de que han perdido la vida cerca de 30,000 mexicanos por su irresponsabilidad e ineptitud. 5. Vamos a continuar la lucha hasta lograr un verdadero cambio. Para eso contamos con ustedes y con el apoyo de millones de mexicanos. Y estamos convocando a mujeres y hombres de buena voluntad, de todos los sectores, de todas las religiones, a libres pensadores y a los que pertenecen a todas las clases sociales. Por mi parte, puedo decir con toda sinceridad que yo no odio, porque considero que solo con amor, hablando con la verdad, luchando por el prójimo y haciendo el bien a los demás, se puede ser feliz. Pero también mantengo una inquebrantable fe en la causa que defendemos, y estoy convencido de que el cambio vendrá y no lo van a impedir ni la mafia del poder, ni Salinas, ni Televisa, ni Peña Nieto, ni el PRI, ni el PAN, ni sus voceros, ni los eternos sembradores de veneno, ni sus políticos paleros. Estoy seguro, lo he pensado mucho, lo he reflexionado y he recogido el sentimiento de los mexicanos en todas las regiones del país. Por eso sostengo que más temprano que tarde habrá un despertar ciudadano y el pueblo tomará conciencia de que es más fuerte y más poderoso que sus opresores. Esos son mis principios y esa es mi convicción. Muchas gracias. Como les decía, ya el libro ha sido comentado por
Jesús Ramírez, Juan Armando Bartra. Aprovecho para agradecer a Paco Ignacio Taibo por invitarme a este encuentro. El libro tiene 4 capítulos. Primero habla del saqueo que ha habido en el país en los últimos 30 años. Un saqueo que yo considero no se había dado en el país desde la época colonial. Y a lo mejor estamos hablando de algo más cuantioso, sobre todo mucho más descarado y en menos tiempo. Esto es lo que trata el primer capítulo del libro: cómo se han transferido los bienes de la nación, del pueblo, a una minoría que se ha hecho inmensamente rica, que se convirtieron en los multimillonarios más importantes del mundo. Eso explica el primer capítulo: cómo le hicieron, cómo se creó esta nueva oligarquía que después, el transcurso del tiempo, fue no solo acumulando más riquezas, sino acumulando poder político hasta situarse por encima de las instituciones. De eso habla este primer capítulo. El segundo capítulo tiene que ver con las consecuencias de esta concentración de dinero y de poder en unas cuantas manos. Cómo México se ha ido deteriorando, cómo se abandonaron las actividades productivas, cómo no ha habido crecimiento de la economía en todo este periodo, cómo México se convirtió en uno de los países del mundo que más mano de obra exporta al extranjero, cómo se abandonó el campo, crecimiento de la pobreza y también el abandono de los jóvenes a los que se les canceló el futuro. De eso trata el segundo capítulo. El tercero es un relato de mi gira por el país. Primero, la visita que hice a los 2038 municipios de México, y también un relato de mi visita a los 418 municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca. Algo que les recomiendo leer, porque para mí fue una extraordinaria experiencia. Yo, cuando salí de la universidad, mi primer trabajo fue de director del Instituto Nacional Indigenista. Trabajé 6 años en comunidades indígenas. Ya traía esa experiencia porque con los indígenas chotales, con la gente humilde, con la gente pobre, aprendí a trabajar. Aprendí muchas cosas. Pero mi recorrido por Oaxaca no solo reafirmó mi convicción en favor de la población indígena y mi reconocimiento a sus valores
a sus costumbres, a sus tradiciones, a su cultura, sino me permitió abrigar